3:07. Aquí estamos de nuevo, la Trupe de Milenio 3. Muy contentos de hacer este programa para todos vosotros. Estamos en la recta final. Va a haber un homenaje a todos los oyentes. Seguramente vamos a tener una noche también de tertulia con todos los compañeros del equipo recordando vivencias. Creo que son dos buenas apuestas. Y es que estamos despidiendo ya la temporada realmente, amigos. Hay que hacerse un poco a la idea. Pero nosotros seguiremos investigando, os lo aseguro. Seguiremos viajando, seguiremos buscando, seguiremos observando. Y os invitamos a que hagáis lo mismo, que al final ya no depende de los medios, de las circunstancias, del lugar donde uno se encuentre. Investigar, ser curioso, estar abierto a posibilidades increíbles, observar las señales. Eso lo podéis hacer en cualquier lugar. Sobre eso no hay excusa, es una actitud. Y nosotros queremos que fluya y se difunda esa actitud que vosotros sabemos compartís. Así que este verano, al margen de descansar, al margen también de pasarlo bien, de estar con las familias o con quien quiera cada uno, dedicar un tiempo de verdad a la investigación, la lectura, la búsqueda, el asombro, el conocimiento, porque seguro que en la próxima temporada tenemos sorpresas y regresamos todos reoxigenados. Claro, es que yo estaba haciendo el programa y de repente soy consciente de que nos marchamos prácticamente ya dentro de nada. Yo espero que hayáis disfrutado de esta temporada y que hayáis vivido tantas emociones con nosotros. Ahí fuera, en la redacción, en la entrada prácticamente al estudio 1 de la cadena SER, este lugar tan mítico, bueno, sopla el viento sobre Madrid. La noche de Madrid somos privilegiados porque la observamos desde arriba, ¿no? Como aves rapaces estamos viendo lo que es el techo de la capital de España, y es un buen lugar para tertuliar. Y resulta que nos liamos y estábamos hablando de cosas muy interesantes que ojalá un día podamos contar delante del micrófono. Pero nosotros proseguimos. Luego hablamos de un policía, Javi, ¿es posible? Un policía que se convirtió en investigador de lo paranormal y que ha sido tan célebre que se ha filmado una película sobre él. Sí, una muestra más de que la realidad siempre supera la ficción. Prueba de ello es que todavía hoy se siguen haciendo películas basadas en historias reales. Es la historia de Ralph Sarchie, un policía, un sargento de policía de Nueva York, con un importante currículum a sus espaldas y que en un momento dado de su vida se dedicó a investigar fenómenos paranormales. Líneas abiertas, por supuesto, como siempre. Nave del Misterio, Guillermo León y Diego con todo preparado, informando en los Twitter. El comandante de la Sana, Guillermo León, nos tiene a todos absolutamente enganchados a lo que ocurre en el espacio o en el ciberespacio. Nave del Misterio, navedelmisterio.com, ikerjiménez.com. Y por cierto que yo miraba a Clara, yo lo voy a decir, yo sé que... pero estaba mirando a Clara cuando estaba contando la historia y veía la oscuridad de solo el medallón que lleva ella, que es negro, de la Nave del Misterio, y os lo juro que solo veía el medallón flotante. Era una sensación realmente peculiar, realmente extraña. Le agregaba algo de inquietud a lo ya inquietante que estaba relatando Clara. Y seguro que inquietante es lo que tiene a continuación preparado don Santiago Camacho. Porque Santi, Harp y más cosas, pero con una versión nueva. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Somos todo oídos. Pues verás, para cuando volvamos todos de vacaciones, en septiembre, un auténtico mito de la conspiración, un elemento que ha hecho correr ríos de tinta, que ha desatado cientos de teorías y cientos de polémicas, el famoso HAARP, esa gigantesca instalación de antenas que está en un lugar llamado Gacona, en Alaska, y que realmente nadie sabe o nadie ha conseguido averiguar para qué servía aquello. Uno de los lugares, si hiciésemos, Santi, permíteme este inciso, un ranking de lugares concretos de la conspiración, Área 51, HAARP, poco más, ¿no? Sí, bueno, ese Torres Gemelas. Sí, pero las Torres Gemelas eran también otra cosa. Te quiero decir, lugares donde solo hubiese conspiración, ¿me entiendes? No lugares transformados luego en conspiración. Plum Island, pero mucho menos conocida. Kapustin Yar en Rusia. Es decir, ese terrible aeródromo que es como... Hay dos palabras que a mí de verdad me asombran. Hay tres palabras en Santiago Camacho. 3. 4. Sigue sumando. No, perdona, permíteme, Santi, que te reviente la sección. Permite, es el santiaguismo, o sea, yo entro en el santiaguismo. Santiaguismo va a llegar. Sí, una es Kapustin Yar, otra es Permafrost
Otra es panoplia y otra es tortilla paisana. O sea, ese es el universo de Santi, y en este caso el Kapustin Yar, Área 51 y este lugar del que estamos hablando, las antenas de HAARP. Perdona, Santi. Nada. Por cierto, que con menos palabras que esas, nuestros amigos milenarios se hacen un juego de chupitos. Sí. Pero vamos, rapidísimo. Estoy esperando a que digas alguna de las tuyas. Así que... Entonces, que anden Se con cogen cuidado, unos que no lobos. conduzcan. Bueno, pues a lo que íbamos. Estábamos hablando de HAARP, de esa instalación de antenas, cada antena 35 metros, una capacidad, tiene su propia central eléctrica para mandar un montón de energía a la ionosfera. ¿Para qué? Para controlar el clima, para provocar terremotos, para controlar la mente de las personas. Las especulaciones han sido variadísimas. Pues decía que cuando volviésemos de vacaciones en septiembre, HAARP ya no existirá. HAARP va a ser desmantelada. ¿Y por qué? Pues llama mucho la atención las razones que ha dado el Departamento de Defensa, sobre todo las declaraciones de un personaje que se llama David Walker, que es secretario adjunto de la Fuerza Aérea para la Ciencia, la Tecnología y la Ingeniería. Y dice: nos estamos moviendo a otras formas de gestión de la ionosfera. HAARP fue realmente diseñado para inyectar energía en la ionosfera, pero ahora creemos que vamos a poder controlarla. Su trabajo se ha completado. Que una pregunta que surge repentinamente, Santi, es ¿por qué se inyecta energía a la ionosfera? La versión oficial es que HAARP era un experimento llevado a cabo tanto por los militares como por la Universidad de Alaska para estudiar las auroras boreales. Metían muchos vatios de energía en la ionosfera, simulaban una aurora boreal y bueno, pues de esa manera pues intentaban estudiar este fenómeno. Qué raro suena, ¿no? Sí, sobre todo porque HAARP es una instalación muy cara. Se cree que costó $300 millones y caramba, para $300 millones para estudiar las auroras boreales a la gente se le hace un poco cuesta arriba creerlo. Había una versión menos conspiranoica, pero ya no tan oficial, que decía que podía ser probablemente un sistema de comunicación con los submarinos nucleares. Los submarinos nucleares, que son una de las columnas vertebrales de la defensa estadounidense, que son objetos que pueden llevar armamento para arrasar por completo un país, tienen una pequeña pega. Cuando están sumergidos están completamente incomunicados. Ahí abajo no llegan las señales de radio. Entonces a lo mejor HAARP era un transmisor lo suficientemente potente o utilizaba unas bandas de frecuencia lo suficientemente penetrantes para poderse conectar con ellos. Y luego, objetivamente, Santi, por tanto, nadie ha penetrado a día de hoy, siendo un término tan conocido en la conspiración, y tú lo puedes decir con toda la honestidad de siempre, nadie ha logrado penetrar en todo este tiempo y en esta época de superinformación en saber de verdad. O sea, se ha sabido lo que hay más o menos en el Área 51, se ha sabido casi todo de todos los sitios, y HAARP ha seguido hermético. Y luego estaba la historia del control del clima, que parece ser, y Enrique de Vicente es un auténtico experto en eso, que hay patentes. Yo he visto los documentos de las patentes originales de uno de los ingenieros que diseñó el HAARP, de una tecnología en base a inyección de altas cantidades de energía radioeléctrica en la ionosfera para precisamente provocar determinados fenómenos climáticos. El caso es que HAARP se ha quedado viejo. ¿Qué es lo nuevo? Pues que los aficionados a la conspiración HAARP descansen tranquilos, porque hay un sustituto. Y el sustituto se llama SBX-1. Y si HAARP era impresionante, SBX-1 es ya algo sacado de una película de ciencia ficción. Imagínate algo que tiene el aspecto de una plataforma petrolífera, 100 metros de alto, elevándose sobre el mar, una extensión cuadrada de unos 100 metros de lado también, con 4 patas inmensas que se sujetan sobre una serie de balsas que además lo hacen que sea móvil. Es decir, estamos hablando de un HAARP que puede moverse a través del océano, y todo eso coronado por una inmensa pelota de golf blanca, una cúpula perfectamente blanca que nadie sabe lo que tiene dentro. Oficialmente, el SBX-1 es un radar móvil. $900 millones ha costado.
Estamos en las mismas. Un radar móvil de 900 millones de dólares, pues me parecen muchos. Que podría ser, pero no te extraña nada que muchos conspiranoicos se lo tomen como tapadera, claro. Digamos que probablemente lo que se está barajando en el mundo conspiranoico sobre el SBX1 es que sea el sustituto del HARP con una ventaja. Sea lo que sea la tecnología HARP, evidentemente en las décadas que ha estado funcionando esto ha sido sobrepasado, se ha podido mejorar y se ha puesto en una plataforma móvil, con lo cual se puede llevar a cualquier parte del mundo y a través del mar y llevarlo y provocar los efectos, sean los que sean, que se diseñó el HARP para ello, provocarlos en ese país. De hecho, este SBX1 ya ha estado delante de las costas de Corea del Norte durante mucho rato, sobre todo en la época reciente en que ha habido ciertas tensiones con su vecino sur y con los propios Estados Unidos. Se especula que puede ser un elemento de modificación climática, pero también que puede tener otra utilidad que en un mundo como este puede ser mucho más inquietante. En caso de guerra, dicen que el SBX1 podría dejar digitalmente a oscuras una nación entera, que simplemente la acción de esta antena que suponemos o conjunto de antenas que estarán dentro de esta cúpula blanca absolutamente impenetrable, pues podrían acabar desde con el wifi, con las comunicaciones radioeléctricas, prácticamente con cualquier movimiento en el espectro electromagnético en un amplísimo radio. En una guerra moderna eso es casi la llave de la victoria. Desde luego es el arma secreta más grande y más visible, porque hay fotografías que seguramente ya estarán viendo nuestros amigos en internet, jamás construida. Pero ¿se han quedado cosas, aparte del HARP, viejas? Pues algunas muy evidentes. Fíjate, hablábamos antes de esos submarinos nucleares. El otro pilar de la defensa estadounidense y de la soviética son los misiles balísticos intercontinentales. Su funcionamiento es bien sencillo, son pequeños cohetes espaciales que básicamente suben hasta fuera de la atmósfera terrestre, rodean el planeta y llevan su carga nuclear o llevarían su carga nuclear hasta el otro extremo del mundo. Claro, todas las defensas antimisiles están diseñadas para contrarrestar ese tipo de aparatos. Pero lo que nadie espera es que de repente apareciese uno de estos misiles volando a ras de tierra a una velocidad de Mach 24 que podría hacer cubrir la distancia entre Nueva York y Londres en 15 minutos. Todo ello dentro de la atmósfera terrestre. Y claro, uno dice, pero esto es imposible, con un misil convencional no se podría hacer. Hay un nuevo desarrollo que se llaman los Ramjet. Los Ramjet son un nuevo sistema de propulsión basado en los reactores convencionales, pero muchísimo más sofisticados, que permitirían estas velocidades tan grandes. ¿Y cuál ha sido la primera aplicación? Evidentemente, montar una cabeza nuclear con su propio ramjet teledirigido, que sería absolutamente imposible de interceptar en el aire. Todas las defensas están preparadas para que el enemigo venga, digámoslo así, desde el espacio cercano, pero desde el espacio. Pero nadie se espera que la muerte en forma de cabeza nuclear venga prácticamente a ras de suelo a una velocidad absolutamente inusitada, Mach 24. Pues esos misiles balísticos intercontinentales pronto serán historia también. Y otra cosa que se ha quedado vieja en el mundo de las armas secretas son esos conceptos del supersoldado. Uno cuando accedía a información... Que era nuevo hace nada. Era nuevo hace nada. Esas exoarmaduras, esos exoesqueletos que daban superpoderes, esos experimentos genéticos, pues parece ser que las cosas ahora van por otro lado. El lado de la farmacología. Parece ser que DARPA está muy interesada en el desarrollo, ya lo tendría prácticamente desarrollado, si no ya en fase experimental, de una cosa que se llama la orexina A. La orexina A sería un spray nasal, para hacernos una idea, ese sería su formato en el que se administra. ¿Has dicho spray nasal? Sí, se administraría a los soldados como un inhalador nasal. ¿Y cuál es su objeto?
un par de pulverizaciones y un soldado agotado inmediatamente tendría la sensación de haber dormido 8 horas de sueño reparador, absolutamente libre de fatiga. Sería el estimulante definitivo. Tanto es así que uno de los temores del Departamento de Defensa, prácticamente de las certezas, es saber que esto tarde o temprano va a llegar al mercado negro, porque es algo tan atractivo como narcótico, como estupefaciente, que evitar la filtración ahora mismo es su mayor empeño. Crear soldados que no se cansan nunca. Crear soldados que no se cansan nunca. Y la otra rama de experimentación para crear estos supersoldados es algo que Carmen ha tenido en la cabeza: el casco de Dios. Que ya contaremos por qué Carmen ha tenido el casco de Dios en la cabeza, ¿no? No lo hemos contado, ¿no? No, ya no lo lo contaremos. Ya lo contaremos, sí. Claro, hemos hablado aquí muchas veces de ese casco de Dios, que es un montón de electrodos que te los pones en la cabeza y sirven para estimular determinadas áreas del cerebro. Como son los técnicos armamentísticos, han dicho, esto también tiene aplicaciones militares, porque si en vez de estimular determinadas partes que pueden provocar sensaciones místicas o visiones de algún tipo o sensaciones paranormales, ¿por qué no estimular partes que conocemos, como por ejemplo la que inhibiría la fatiga, la que inhibiría el miedo, la que inhibiría los reparos morales, por ejemplo, para crear soldados despiadados, incansables, sin miedo, inasequibles a la fatiga de combate, a los traumas? Pocos robots humanos también. Robots humanos. Pues posiblemente los soldados de dentro de 10 años, su casco de combate, esté repleto de electrodos pequeñitos guiados por una petaquita que llevarían en el cinturón o incluso insertada en el propio casco, con una pila muy pequeña, porque hacen falta voltajes muy pequeños para esto, y que su oficial podría programarles su comportamiento. No quiero que te canses en las próximas horas, no quiero que tengas miedo ante esta acción, o no quiero que cuestiones mis órdenes, te ordene matar a quien te ordene matar. O sea, Santi, que cosas que tú mismo has contado en este programa hace no tantos años, como novedad absoluta, los exoesqueletos, las carcasas que convertían a un hombre en un superhéroe, resulta que, oye, también la moda y lo de modé también ocurre en el mundo de la conspiración. Ya están obsoletas y ya las mentes pensantes. ¿Quiénes son las mentes pensantes? ¿Por qué piensan casi siempre en un mismo sentido, no? Ya están generando nuevas e inquietantes ideas. Alucinante. ¿Y vosotros qué opináis? Pues muchas cosas. La verdad es que se han quedado muy callados mientras Santi se explicaba todo esto, porque claro, no se lo podían creer. HAARP acaba. Bueno, a ver, Santi, si tienes razón. Apolinio, han puesto además la foto a la que se refería. Apolinio nos decía: no quiero ni imaginarme a qué destinará el dinero del HAARP la defensa de Estados Unidos, qué maquinarán. Maru, desconectar a un país entero es llevarlo al caos, destrucción y sin gastar ningún tipo de armas. Preguntan también, Santi, por otro tipo de conspiraciones de hoy en día, a ver si en verano se va a saber algo o no. Mortadelo Gámez dice: ¿qué opina, Santi, de la muerte de Rockefeller, hijo? ¿Venganza por el vuelo de Malaysia Airlines? Pues mira, lo investigaré este verano, porque no te creas que es un tema del que esté ahora mismo muy informado. Sí, el bisnieto sí, del... Sí, lo sé, pero vamos, se ha estrellado en una avioneta. Que no conozco la posible vertiente conspiranoica del asunto. Que decían, vamos, que tenía algo que ver, ¿no?, con la desaparición del vuelo de Malasia, y entonces lo relacionan, es lo que se han cobrado, la vida de este... ¿Y esto quién lo preguntaba? Lo preguntaba Mortadelo Gámez. Ajá, muy bien, curioso nombre. También dicen Darbox, María José Pulido, José Flechillas, que se te ha olvidado una palabra clave de las de Santi. ¿Cuál? Croatoan. ¿Verdad? Por cierto, que me dejaba una hace apenas unos días en el Consejo de... ¿Una palabra o un arma? No, un arma. En las Naciones Unidas se hizo una asamblea para debatir si se prohibían los robots de combate autónomos, es decir, los drones con capacidad... Que ha habido un montón de polémicas sobre eso. Bien, también, claro, cuando pensamos en los robots de combate autónomos, pensamos o bien en los drones que vuelan, o bien en esos tanquecitos oruga pequeñitos que van armados con una ametralladora.
todo eso también está pasado de moda. Ahora mismo la última moda son los Mechanimals. Animales, o mejor dicho, robots en forma de animal que se diseñarían para diversas cosas, algunos de carga, algunos también con capacidades homicidas, y que por ejemplo se usarían como en guerras contra insurgentes como arma psicológica. Imagínate una especie de fiera mecánica de 4 patas, con garras, con dientes, que poco a poco va escondiéndose en los bosques o en los desiertos y que va acabando con tus hombres uno a uno, causando el pánico. O sea, una versión 4.0 de la bestia del Gevaudan. Exactamente. Pues ofensivamente no es un arma, es un arma terrible para el que le toca, pero evidentemente no se va a desbaratar un ejército, a no ser que tengas una cantidad inmensa de estos dispositivos, que además son muy caros. Pero se especula con que como arma psicológica para sembrar el pánico en una tropa de insurgentes, en una tropa de guerrilleros, puede no tener precio. Ese puede ser una de las armas del futuro, el Mechanimal. Muy atentos este verano con las pistas, ¿no?, que deja Santiago Camacho. Mechanimal, el nuevo Harp, las siglas eran SBX1. SBX1, y luego el spray era... Espérate, que ese sí que ya no me lo sé de memoria. Orexina A. Todas estas cosas que parecen increíbles, yo os lo digo, querida audiencia, me he ido acostumbrando con el paso del tiempo a que, tomadas a veces como así, de soslayo, con cierta risilla, o bueno, las cosas de Santiago Camacho, casi todas las cosas que he ido contando Santiago Camacho, que tuvo, creo, una de las primeras secciones en Milenio 3, 2002, que era el mundo de las conspiraciones, yo diría que el 90% de las cosas que he contado Santiago Camacho, con el tiempo, han pasado de ese mundo oscuro, o mundo aparentemente fuera de lo convencional, y que está fuera de lo convencional, y se han ido posando con diferentes formas de aterrizar en las portadas de la prensa convencional. Y las personas han hablado de esto bastante después. Y Santiago Camacho siempre ha sido un pionero en lanzar términos. Esta noche ha lanzado unos cuantos. Yo estoy seguro que eso, quizá por desgracia, se va a convertir en noticia. Pues ese inhalador, para muchos, y ahora además que tenemos muchos estudiantes escuchándonos, decían, sí, un chute de eso del mercado negro lo compramos donde sea, doping, para que así nos deje estudiar. Es una hormona, la tenemos en el cuerpo. De hecho, la gente que padece narcolepsia sufre precisamente de carencia de orexina. Pero si se administra, como todas las hormonas, pues puede servir para controlar todo el metabolismo. Términos de verdad que hay que aprender y apuntar, porque luego sí, cuando salen en la prensa convencional o en los medios convencionales, aquí se dijeron años antes. Entonces sí, ¿no? Entonces sí. Bueno, pues aquí tenéis unas profecías, yo creo que indudables, haciendo un estudio de la década larga que Santi lleva contando cosas que luego se cumplen, ¿no? Algunas para bien, porque son avances, visado para el futuro, y otras para mal. Os voy a poner un poco una pregunta trampa a todos. Quiero una respuesta rápida, ¿vale? Porque viene Diego Marañón con un reportaje. Que es interesante. Un reportaje que habla de un término: regresiones. ¿Qué opinas de las regresiones, Santi? A mí las regresiones me parecen muy interesantes, sobre todo, aparte de las regresiones a otras vidas, empleadas, por ejemplo, en el tema de las abducciones, tema que a mí personalmente... Pero se ha quedado un poco como también de modé, quizá. Sí, de modé, pero no creo que menos efectivo ni menos interesante. Tal vez vuelva, digámoslo así, Vemos que el estado de la cuestión es algo muy maravilloso, que parece que ocurre, y que hemos visto escenas de regresión y que ocurre, que pasan cosas, pero que luego no cuaja, ¿no? Como si trasladarse a esos mundos fuese mucho más complicado, como si estuviésemos solo en una puerta mental, quizá, en una fantasía. Bueno, lo que es interesante es que Diego ha conectado con un profesor de la Universidad de Salamanca, Vicente Ortiz, que ha hecho un estudio sistemático científico de regresiones, con casos muy espectaculares. Como no es normal tener un profesor en la Universidad de Salamanca que ha trabajado metódicamente en esto, yo creo que vamos a asistir con mucho interés. ¿Se ha descubierto algo nuevo? ¿Trabajan con la absoluta conciencia de que esto ocurre? Si esto ocurre, ¿por qué no tiene un mayor calado, un mayor eco? ¿Por qué no se traspasa, ¿no?, ese cristal y se convierte en beneficio para todos? Seguramente no todo el mundo puede ser reingresado en otras vidas o estados. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, pues lo cuenta en este reportaje Diego Marañón.
Han pasado casi 35 años desde que Joaquín Grau, fallecido hace solo unos meses, practicase ante las cámaras de Más Allá algunas de las primeras regresiones hipnóticas que se vieron en nuestra televisión. En aquella ocasión el proceso se desarrolló bajo la inquisitiva mirada de Fernando Jiménez del Oso, que como psiquiatra siempre mostró un especial interés en el asunto. En nuestro país, uno de los más activos investigadores en el ámbito de las regresiones es Vicente Ortiz, psicoterapeuta y profesor de la Universidad de Salamanca. La regresión es un concepto básicamente psicoanalítico. No es nada más que volver a un tiempo, a un momento emocional en el que la persona revive y recuerda pues experiencias de su vida. Entonces, en un ambiente tranquilo y relajado se consigue. La hipnosis, en su vertiente terapéutica, es un estado de inducción cuyo objetivo es focalizar nuestra conciencia. Utilizando técnicas de concentración y relajación, el paciente puede recordar diferentes estados de dolor, sufrimiento o amor a lo largo de su vida, con el objetivo de revisarlos y actualizarlos. Para conseguirlo, hay que seguir algunas pautas elementales. Básicamente lo que hay que hacer es entrenarse un poquito en la respiración holotrópica en 4 tiempos, que se hace prácticamente en los talleres de yoga, y después de esa experiencia se hace un entrenamiento regresivo con la respiración, y con un entrenamiento se consigue fácilmente el potencial, ¿no?, de revivir experiencias pasadas. Los estudios parecen demostrar que este tipo de visualización no es solo una herramienta productiva y terapéutica, sino que además permite experimentar percepciones elevadas y trascendentes. Sin embargo, hay quien tiene todavía ciertos reparos a la hora de someterse a este tipo de terapias por miedo a unas posibles consecuencias peligrosas. Peligroso no, lo que pasa que el pasado pues no solamente es un pasado de rosas, sino es un pasado de sufrimientos. Entonces, claro, a veces el destapar algunas experiencias dolorosas necesariamente para oxigenarlas y evolucionar olvidándolas, pues lógicamente produce un pequeño dolor, pero peligroso no es. Después de casi 20 años de investigaciones, Vicente Ortiz ha recogido multitud de casos que parecen avalar una pervivencia energética después de la muerte. Por eso él prefiere hablar de energía en lugar de alma, y por eso, en su discurso, sustituye el concepto de muerte por el de tránsito energético. Cualquiera sabe hoy en día que todo es energía. A partir de Einstein ya se demostró que la materia es una forma de energía y los humanos en el cuerpo presente es una forma de energía también. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y como nosotros somos parte, como la misma materia, de la energía, pues nos transformamos. En el futuro la física nos va a dar muchas más pistas de la pervivencia de la energía y de la pervivencia de la materia del cuerpo humano y de sus componentes espirituales que la propia teología, ¿no? Entonces yo creo que la física es la que tiene muchas posibilidades de darle sentido a este tipo de experiencias, ¿no? Está bien, relájate y baja el brazo, que descanse cómodamente. Reclínate. Tienes que estar cómodo y relajado. Confía en mí. ¿De acuerdo? Cierra los ojos. Ahora presta atención. Escucha los sonidos que flotan por la habitación. Entre los profanos en la materia no tarda en surgir una cuestión cargada de trascendencia. ¿Hasta qué punto temporal es posible remontarse mediante la regresión? ¿Podríamos considerar que los testimonios recogidos mediante esta práctica constituyen una prueba de algo tan discutido como la reencarnación? La reencarnación lo aceptan la mitad de las culturas del planeta, por un lado, ¿eh? Pero claro, el concepto no sería tan reencarnarse en la propia carne, que eso no existe. Sin embargo, distintos cuerpos con una misma energía espiritual sí. Entonces eso sería una reespiritualización. Es decir, un volver la esencia espiritual a colonizar cuerpos distintos. Ahora, en la Edad Media, en la época de Roma, en la época de Egipto. Es volver otra vez al cuerpo, a un cuerpo nuevo, lógicamente, claro. Existe además una posibilidad igual de sugestiva, la que propone utilizar la terapia regresiva para recordar con exactitud lo que sintieron en su momento los protagonistas de una experiencia cercana a la muerte.
De nuevo, la conclusión es muy reveladora. Con estos dos pilares, con estos dos fundamentos de la hipnosis regresiva, las experiencias de casi muerte, llegamos a la conclusión clara de que parece ser que no solamente ha habido otros episodios y otras experiencias vividas anteriormente, sino que atendiendo al principio postulado primero de la energía, pues debido a que no se destruye y se transforma y cambia, se transmuta, pues se puede sostener que hay una reespiritualización en el cuerpo presente. Durante sus años de experiencia en la Universidad de Salamanca, Vicente Ortiz ha podido tratar a personas que habían perdido a alguno de sus seres queridos. Mediante la hipnosis regresiva, estos pacientes pudieron visualizar imágenes e incluso reconocer palabras en su mente que, en teoría, habrían sido enunciadas por esas entidades. ¿Cómo es posible conseguir esta comunicación? Es bastante fácil si la persona está dotada, es decir, el informante tiene una dotación sensible y especial, es capaz de conectar esas comunicaciones, pero en un transcurso completamente racional. Se consigue una comunicación prácticamente similar a esta que tenemos tú y yo. Sin necesidad de regresión, ya ha habido algunas mamás que tuvieron experiencias muy dolorosas de perder a sus hijos en accidentes de circulación, etcétera, de 10, 12 años, 14, y mediante la relajación, mediante una cierta respiración pausada y mediante una apertura y sensibilidad operativa, consiguieron visualizar experiencias de ese tipo que las produjeron mucha satisfacción y mucha calma, porque las niñas, en este caso de varios ejemplos, de varios casos que yo vi, les transmitían a la madre pues detalles concretos, que se tranquilizara, que se relajara, que quedara tranquila en una dimensión distinta a la nuestra, lógicamente que la nuestra es tridimensional, y además luego más concretamente les daban detalles y señales de cómo podían ir a su habitación y coger algunas fotografías o algunos objetos de la infancia de esas niñas y cambiarlos de sitio y ponerlos en otro y recordarla de una manera o de otra, una imagen o una fotografía sonriente, porque era realmente lo que respondía al estado mental y espiritual en el que ella se encontraba ahora, ¿no? La hipnoterapia puede tener las claves para demostrar que los acontecimientos ocurridos en vidas pasadas estarían influyendo en nuestro presente, más de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Las conclusiones que estas prácticas arrojan hoy en día suponen para algunos una evidencia de que la vida y la muerte son dos meros eslabones que se repiten una y otra vez, hasta conformar una cadena interminable de nacimientos y despedidas. Lo alucinante, lo absolutamente alucinante, maravilloso y mágico, sea cual sea el resultado y el origen de estas experiencias, como bien han contado nuestros cuatro amigos, Carmen, Javi, Clara y Santi, cada uno con una perspectiva, eso queda nebuloso, interesante pero nebuloso, y yo añado la mía. Lo alucinante, lo acongojante, lo maravilloso es que en la Universidad de Salamanca alguien haya dedicado su vida a ahondar en estos límites de la vida y de la muerte, a hurgar, a buscar. Eso es de novela. Al final tiene que venir siempre alguien, seguramente un extranjero, para idear algo parecido. Y no es novela, ¿no? Está y lo estamos contando. Yo, que me gusta tanto, que nos gusta tanto Salamanca, ¿verdad? Esa parte de la universidad tan propia para evocar. Me imagino al profesor, y claro, ves el profesor que hacía estas cosas en Salamanca, menudo novelón. Pero como no tenemos tiempo, pues no hacemos la novela, lo que hacemos es contarlo, y si hacéis novela vosotros, pues mira, mejor. Vamos con los mensajes. Maru dice: algunas regresiones son terapéuticas, te ayudan a superar miedos y fobias, llegan a la raíz de esa fobia y logran superarlas. Sara: y si hay cosas que deberían de quedarse ocultas y luego con la regresión causaría el caos emocional al paciente. Rubén: la pregunta es, ¿son reales las vidas pasadas o producto de nuestra imaginación? Blanca Oriol: regresiones creo que se accede al inconsciente escenificando sensaciones internas, no necesariamente un pasado real. Itsu: a mí me lo propuso mi psicólogo y me negué por miedo. Eva dice: sería genial poder saber quiénes fuimos
tuvimos en vidas pasadas. Entidad oscura, a mí el tema de la hipnosis me da mucho respeto. ¿Y si se hace mal y causa algún tipo de trastorno en el paciente? Daisy Nieves, las regresiones me causaban dolor de cabeza en mi curso de econometría. Silvia dice, las regresiones tienen una utilidad. Lucía Pinazo, yo en el tema de las regresiones tengo muchas reservas. ¿Cómo saber que no es tu propio subconsciente? Pues preguntas que en el fondo son el eco que surge de esta misma mesa, ¿no? Mira, ahí había un Twitter de Beay83 que dice que siempre he creído que en mi otra vida viví en un pueblo de Florencia. Cuando estuve allí sentí que ya lo conocía. Fue una sensación rara. Lo que os prometo es que hemos lanzado hoy la piedra, ¿no? Qué cosas tan bonitas pasan todavía en la piel de toro. Qué gente tan a contracorriente. Certera, equivocada. Eso yo no sé si es lo de menos, ¿no? Pero que está intentando aproximarse a un conocimiento. Aquí escuchábamos con mucho asombro al profesor Vicente Ortiz, y nos gusta que haya gente así, arriesgada, porque desde luego no tiene que ser sencillo dentro del ámbito académico, pero existen esta especie de héroes buscadores, ¿no? Así que seguiremos atentamente sus pasos, y también hablaremos un día, si os parece, de eso que hay mucho conocimiento, el mío es desconocimiento, pero lo hay sobre la respiración. La respiración conduce a estados alterados de conciencia, provee al organismo y a la mente de ciertas cosas, y lo que yo he escuchado a muchos maestros diferentes es que respiramos muy mal, que también había unas formas de respirar. Un día dedicamos un programa a eso, ¿os parece? Pero estamos ya, pues eso, casi despidiendo la temporada y nos marchamos con un personaje. Hemos hablado de un profesor singular. Bueno, pues vamos ahora, Noel, con un policía singular. Hay dos tipos de males en esta vida, agente Sarchi. El mal secundario, que es el causado por el hombre. Y el mal primario, que es completamente distinto. He visto cosas horribles, pero nada que no pueda explicar la naturaleza humana. Entonces no ha visto el verdadero mal. Entonces no ha visto el verdadero mal. Esta es la historia de un policía. Un sargento de policía de Nueva York que ha estado en servicio durante 16 años y que tengo aquí muy brevemente su resumen, un resumen de su vida, de lo que él ha estado trabajando durante años y de los éxitos y logros que tiene a sus espaldas, porque es muy importante su carrera. Dice su currículum que lleva a sus espaldas más de 300 arrestos, 7 condecoraciones por su servicio, 16 años de servicio y asistencia a más de 20 exorcismos. Sin duda eso es lo que más llama la atención. Y lo que ha llevado a que se haga una película mezclando algunos de los casos que él cuenta en un libro autobiográfico que se titula Teme a la noche, y donde hemos sacado uno de los casos que a él más le impresiona. Él, para que te hagas una idea, se dedica a investigar a raíz de leer los libros de los Warren, que le marcan profundamente, y conoce a un amigo, a Joe Forrester, que trabaja en un bufete de abogados como poligrafista y que forma un papel fundamental en esta labor de investigación, porque ellos irían juntos a investigar a entrevistar a esos testigos, y Joe Forrester es pues especialmente dado a saber cuándo un testigo está mintiendo o cuándo está diciendo la verdad. Es un pilar fundamental en la investigación de Ralph Sarchi. Él cuenta que durante su investigación en la policía pues se fijó en que la noche del 31 de octubre era especialmente terrible. Había un servicio extra en Nueva York porque se producían un mayor número de crímenes. Él investiga, por ejemplo, sectas satánicas, pero también crímenes muy terribles que él todavía cuenta en el libro con una viveza tremenda que pone la piel de gallina, y dice que precisamente en la noche de Halloween es cuando muchos animales, que es como él llama a los monstruos humanos, salen a cazar niños, pero esa noche también salen otro tipo de demonios. Es precisamente en esa noche de Halloween, en concreto del año 91, cuando le llega uno de sus primeros casos, y uno de los casos que todavía no ha podido olvidar. Es el de la familia Villanova. Le llaman por teléfono, le piden urgentemente que acuda al domicilio porque están viviendo escenas de auténtico pánico, y él, sin pensarlo dos veces, se desplaza a ese barrio de la ciudad de Yonkers, en Nueva York. Lo que observa allí es una barriada casi en completa oscuridad, con casas bajas, muy aisladas, muy separadas entre sí, y lo que paradójicamente le llama la atención es que todas están pues adornadas con imágenes de Halloween, con calabazas, todas excepto una,
Curiosamente, como decía, paradójicamente, esa es en la que se estaba produciendo la verdadera noche de terror. Sarchi llega en soledad, llama a la puerta en esa casa y le abre un hombre con 40 años, lo ve a través de la mosquitera y lo que le llama la atención es que en brazos lleva un niño de 5 años que tiene grandes ojeras, que tiene la cara muy pálida. Sarchi dice que la cara de ese niño es como si acabara de despertarse de su peor pesadilla. Cuando el policía entra en el interior de la casa, observa algo que le marca también. El interior del salón parece un campamento base, un lugar donde observa cómo todos los miembros de la familia llevan durmiendo allí durante varios días. No utilizan el resto de la casa para nada. De hecho, llegan a confesarle que cuando van al baño lo hace toda la familia porque nadie quiere quedarse solo en la casa. Si quieres vamos a escuchar un primer corte de Ralph Sarchi. Hemos podido hablar con él. Él no concede entrevistas habitualmente y lo ha concedido para nosotros. Ha respondido algunas preguntas y aquí nos cuenta, para que entremos en materia, cómo empieza a investigar estos casos. No investigaba casos de posesiones o manifestaciones demoníacas para el cuerpo de policía de forma oficial. Simplemente ocurrió durante mi carrera. Estaba en lo más alto y empecé a involucrarme con lo que yo llamo el trabajo. Así que ya sabes, no diría que un aspecto inspiró al otro, pero ser policía contribuyó a saber enfrentarse a las cosas a las que uno se enfrenta en un exorcismo o en una investigación de este tipo. Precisamente utilizando lo que él había aprendido como policía, empieza a entrevistar a Gaby, a la mujer de esta familia, y ella le cuenta que los fenómenos habían comenzado unas semanas atrás, cuando en el dormitorio, mientras ellos estaban durmiendo, se despiertan con un gran frío, un frío que no es normal. Empiezan entonces a ver una neblina en el dormitorio, una neblina que va haciéndose cada vez más espigada y que acaba formando una figura humana, la figura de una mujer vestida de blanco, que señalándoles al rostro les dice: soy Virginia Taylor, y añade: padres, ayudadme. La mujer desaparece, pero a la mañana siguiente, cuando Gaby está haciendo la colada en el sótano, al mirar a un espejo vuelve a aparecer esa mujer vestida de blanco que parece repetirle en la cabeza esa frase: ayudadme. Incluso los hijos de la familia, Luciana especialmente, la chica empieza a sentirse agredida. Ella asegura que una noche un vaso sale desplazado de su mesita de noche a su cabeza y tiene que ir a dormir con su hermana. Y otra noche ocurre algo aún más aterrador, porque toda la familia está en el salón viendo la tele, cuando la madre se levanta, va a la cocina a por un vaso de agua y descubren que no vuelve. Es entonces cuando escuchan unos gritos tremendos que surgen del sótano. Acuden corriendo creyendo que les ha ocurrido algo a su madre y allí encuentran una escena tremenda, y es que Gaby tenía los ojos en blanco, la mirada totalmente transfigurada, su rostro no parecía el suyo y no hacía más que repetir: soy Virginia Taylor, padres, ayudadme. Esa misma noche varios miembros de la familia empiezan a tener sueños recurrentes, sueños que se repiten una y otra vez. En ese sueño se ven perseguidos en su casa que se ha convertido de repente en un laberinto gigante, y les persigue un hombre vestido de oscuro, con un gran hacha en la mano y que va manchando de sangre las paredes que él va tocando con la mano. Para sorpresa de esta familia, pronto acuden a investigar porque quieren saber algo más y van a la biblioteca municipal de Yonkers. Y precisamente allí, porque habían seguido la pista de un viejo rumor que alguien les había dicho, descubren que en 1901, en esa misma calle, un hombre había asesinado a su mujer en la mañana de la que iba a ser su boda, la había descuartizado con un hacha, y lo único que aparecía como dato concreto de la víctima era un nombre y la primera inicial del apellido. Decía Virginia T. Y lo más sorprendente de esta historia es que el marido después se suicidó. La familia del marido, para evitar que todo el pueblo le condenaran a todos ellos
decidieron esconder el cuerpo de este hombre en un cementerio secreto al que no revelaron nunca. Algunos creen que es precisamente el de Sleepy Hollow, en el que enterraron el cuerpo de este hombre, y inmediatamente estrecharon la relación entre esa mujer, entre Virginia Taylor, esa mujer vestida de blanco que se aparecía en el dormitorio, incluso en las habitaciones de los niños en mitad de la noche, y la mujer que había muerto en esa calle unos años atrás. Este es el tipo de casos que investigaba el policía de lo paranormal. Seguiremos la pista, Javi. Seguiremos la pista del tipo de casos, porque yo creo que es tan tremebundo que no me gustaría dejar así a nuestro público, ¿eh? Me parece tremendo. O sea, todo lo que has contado me parece tremendo. Si quieres, escuchamos el tercer corte, que es en el que Sarchi cuenta cómo termina esta investigación a través de un exorcismo. Vamos con el último documento del policía de lo paranormal en Nueva York. 3 months worth, actually, before we were called in. Pasaron 3 meses hasta que pudimos cerrar el caso. Propusimos a la familia volver a la casa con el sacerdote y aceptaron. Quedamos con ellos y con un grupo de investigación para hacer un ritual sacramental. Fuimos a la casa, comenzamos a realizar un exorcismo y conseguimos expulsar. Estas entidades no se van solas, han de ser obligadas a marcharse. Una vez que entran, ya no salen más, se quedan y han de ser forzadas. 3 y 6 minutos, aquí estamos de nuevo. Milenio 3, Anfiteatro de Mérida, la noche en la que cumplimos 12 años. Y esta música significa siempre que entramos en otro territorio que puede ser compartido con la vieja piedra. Aquí azota el frío ya, hace un tiempo, así que nuestros amigos y amigas son auténticos héroes. Tenemos aquí una hilera de focos que ha puesto la cadena SER, porque repito, si se hacen estas locuras también es por la SER, porque nosotros andamos mal ya de la cabeza, pero la SER a veces también, y esto es una cosa que no sé si es radio, es un espectáculo, ¿qué es? Bueno, y los focos son como un poco centinelas y nos protegen un poco del frío, aunque yo enseguida también me pertrecharé con una chaquetilla, por Mira lo menos. Mira que nos lo decían. Que yo me voy a llevar un abrigo de paño esta noche, me ha dicho una señora por la calle. Llévate algo. Y yo diciendo, con el calor que hace, pero qué gusto vamos a estar por la noche allí. El anfiteatro tiene trampa, decían, ¿no? Sí, sí, y tiene trampa. Porque por las piernecillas hace ya un pelete que vamos. Bueno, pero aguantamos como en Numancia, ¿no? Hablando del mundo antiguo. Y vamos a hacer una cosa que es interesante. Abandonábamos la hora anterior hablando de aparecidos y de que había 2 signos, 2 símbolos, 2 formas de mostrarse desde el mundo que está al otro lado, que no entendemos, y de asustar en ocasiones o de dar un mensaje. Nada ha cambiado mucho. Las historias que hemos contado de Roma, de los niños, de las apariciones, son prácticamente idénticas. Estábamos con Clara Altavoces hablando de algunos casos que se pueden contar casi en un flash y que son sorprendentes. ¿Por qué? Porque sería un error hablar siempre de las mismas historias. Sigue habiendo casos nuevos, nos llegan casos nuevos constantemente y casi nos hacemos una mirada cómplice cuando vemos que las figuras que aparecen con personas absolutamente solventes, que tienen mucho miedo, que a veces te preguntan ¿qué es esto? ¿O qué? ¿Cómo me puedes ayudar? Y nosotros ayuda en ese aspecto es difícil que demos, porque no sabemos tampoco como cualquiera de vosotros, sabemos qué ocurre. Y Clara me decía, mira, hablando de mi archivo y hablando de las investigaciones, Clara hace poco conoció la zona precisamente de las Urdes y las zonas colindantes, ya en la provincia de Cáceres, en el norte, casi en el pico de Extremadura, ¿no? Tocando tierras ya de Salamanca. Hay un barrio enigmático, un barrio ya abandonado, como estas ruinas, el barrio del Teso, donde se habló de brujería, de extraños ritos, y se habló de un barrio maldito prácticamente en su tiempo, ¿no? Israel Espino, que yo creo que estará llegando por aquí junto a Javi Pérez Campos, estuvo también de noche. Y en una de esas conexiones yo noté también su tensión. Aparte del frío, la tensión de estar en un sitio que tiene una enorme carga. Ahí estaba una reportera valiente, sola en la oscuridad. También estuvo Clara en este lugar. Pero me decía, Iker, no, hay cosas que te pueden interesar que son muy curiosas. Lo que hay es que es un mal tremendo, ¿no? Y que por desgracia, cuando hablamos de puntos negros, pues tendríamos todo el mapa, toda la piel de toro para señalar, por desgracia, ¿no? Y en muchas de esas muertes, a veces absurdas, siempre es absurda una muerte en carretera, parece que queda algo, ¿no? Como os decía al principio, los egipcios creían, por ejemplo, en el Ba y lo representaban. Y es una figura que da mucho miedo, por lo menos a mí me da. Es ese pájaro con la cara del difunto.
Y la tradición se hablaba del Ka, del Ba, del Haibit. El Ba era como el muerto que no sabe dónde está, que revolotea, por ejemplo, ya se decía en Egipto, en los caminos, atropellados, descuartizados, personas que caían fulminadas por un rayo, por ejemplo. No había tenido tiempo el alma de esos cánticos que antes hemos comentado, no había tenido tiempo el alma para esa especie de guía del buen morir que han tenido todas las culturas. Y entonces, ¡pum!, algo se había roto. El propio ánima no sabía dónde estaba. Y los egipcios, para aproximarse a eso, dibujaban un pájaro blanco y la cara del difunto. ¿Y qué decían los egipcios? Que siempre rondaba por el mismo lugar. No era capaz de alcanzar el mapa de las estrellas hacia otro mundo. ¿Pasará eso hoy en día? Absurdo, ¿verdad? De locos. Y yo, sin embargo, habré entrevistado a cientos de personas que han contado cosas de este tipo y que yo sé que muchas de ellas, o una parte, pueden ser efectivamente alucinaciones, es raro, pueden ser equivocaciones, pero sé también que hay otra parte absolutamente real. No sé lo que es. El inconsciente colectivo que se aparece, los fantasmas realmente, si es que existen, ni bien por algo. Y Clara me decía, pues hay una carretera concreta en Extremadura, una muy concreta, que dio mucho que hablar. Y yo una vez más me sorprendí y dije, Clara, ¿cómo es eso, Clara? Pues sí, es concretamente un tramo de la carretera EX 370 que probablemente nuestros amigos que nos acompañan esta noche, que son de esta zona, que posiblemente hayan transitado por una recta que une dos pueblos, el pueblo de Montehermoso y de Pozuelo de Zarzón, que es una recta casi en torno a unos 9 kilómetros, pero una recta con una visibilidad perfecta y que incluso, si me apuras, alguien que tenga muy buena vista puede llegar a vislumbrar el siguiente pueblo. No hay ninguna curva, no hay ningún peligro aparente, ningún peralte, nada. Nada. Y sin embargo, en este tramo, cuando pasas por ahí, te das cuenta de que algo ocurre, porque empiezas a mirar a los lados de la carretera y empiezas a encontrarte con cruces, con ramos de flores, con pequeñas incluso capillas hechas con fotos de gente que ha fallecido en ese tramo. Y realmente es que el grado de siniestralidad allí es enorme. O sea, a veces con consecuencias menos mortíferas y otras veces con consecuencias bastante trágicas. Es un punto negro reconocido por los estudiosos de este asunto, del asunto del tráfico, y que es una recta. Bueno, puede ocurrir. Sí. La verdad es que no se explican por qué. Es decir, que por qué en este lugar tienen lugar tantos accidentes, ¿no? Pero sí que es curioso que en torno a este tramo de la carretera se observa una gran mancha de color rojizo que tanto el ayuntamiento de un pueblo como el de otro pueblo han intentado limpiar sin éxito, porque esa mancha vuelve a salir. Estamos hablando de una mancha, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, de unos 3 metros de longitud por 1 metro de ancho. Hay quien dice, esto parece sangre. Yo tengo que decirte que sé que no es sangre, porque nosotros nos molestamos en comprobarlo. Es decir, fuimos allí con luminol, como si fuéramos del CSI, y estuvimos prácticamente un día en esa carretera haciendo todo tipo de pruebas, y una de las cosas que hicimos fue echar luminol en la mancha para ver si se producía alguna reacción. Queríamos un poco desterrar o no esa leyenda, ese mito que decía que eso era sangre, y bueno, la reacción, sí que hubo cierta reacción, pero no la que se esperaba en caso de que fuera sangre. ¿Qué ocurre? Que muy cerca de ahí hay una laguna, y en esa laguna hay otra especie de leyenda, de mito que rodea a esta carretera y que tiene que ver con una niña que dicen que se aparecen, que sale de la laguna y que, según la leyenda, fue atropellada en ese punto donde está esa mancha y arrojada a la laguna. Y que algunas de las personas, y esto no es ya mito, sino que probablemente el mito viene de ahí, algunas de las personas que han transitado por este tramo se han visto envueltas en una especie de neblina que es lo que probablemente provocó el accidente, porque algunos ni siquiera recuerdan qué hacían ahí. Hay casos curiosos. Me comentaba un investigador local
Juan Jesús Sánchez, que él había investigado y había hablado con algunas de las familias que habían tenido estos accidentes, que se habían salvado o habían tenido algún tipo de consecuencia, pero no mortal. Y me explicaba una cosa muy curiosa. Por ejemplo, conocí algún caso incluso de una persona que había tenido un accidente en ese tramo hacía 25 años y que 25 años después, el mismo día, a la misma hora, en el mismo tramo, en el mismo lugar, había vuelto a tener otro accidente, como si fuera algo cíclico que se repetía, ¿no? E incluso conocía familias que habían tenido, varios miembros de la familia habían tenido accidentes ahí. ¿Se hablaba incluso de una especie de neblina en cierto momento? Sí. Y de que algunos de los testigos, que habían tenido accidentes no mortales, por fortuna para ellos, habían creído ver la figura, es cuando la leyenda se mezcla con la realidad, de esa niña, de esa mujer, sí, en la carretera. Sí, esto es lo extraño, ¿no? Y además hacían referencia a eso, a una niña o a una joven. Ya a veces se deformaba un poco la leyenda, pero fundamentalmente una niña. La verdad es que la historia es para pasar por allí y verlo, porque parece que, bueno, sí, pues estará mal peraltado, la visibilidad no será demasiado buena. Bueno, si solamente fueran accidentes, pues podríamos admitir esta posibilidad, ¿no? Pero es que estando allí nosotros tuvimos ocasión de hablar con algunos miembros de la Guardia Civil que pasaron en ese momento y claro, dijeron, ¿qué hacéis aquí, no? En medio de la carretera. Y bueno, pues explicamos un poco nuestra intención y nos comentaban, ¿no? Que sí que era cierto, no solamente el tema de los accidentes, que ya lo teníamos comprobado antes de ir allí, sino que había personas que incluso se desplazaban hasta ese lugar para acabar con su vida, no ya con un accidente, sino como una consecuencia de una decisión meditada. Pero ¿por qué iban a ese lugar? ¿Por qué iban a ese tramo, a esa laguna, a ese sitio? Nadie lo sabía. Bueno, pues la Extremadura es sobrenatural, mágica, misteriosa, en este aspecto un poco más oscuro, que nos puede aterrar un poco más. Tiene ese tipo de elementos, ¿no? Y hay muchos casos, muchos que jamás llegan a la luz pública, y como siempre digo en ocasiones, si pudiésemos contar en la radio o en Cuarto Milenio todo lo que nos llega y de personas que ni podéis imaginar, pues realmente aún nos sorprenderíamos mucho más con lo que ocurre. Yo os pido ahora un aplauso caluroso en esta noche ya de frío para un buen amigo, también lo conozco hace 20 años, más de 20 años, y sigue siendo una de esas personas que luchan por la Extremadura mágica, que hacen de cronista, que han hecho miles de kilómetros en esta tierra llena de secretos, que han luchado mucho publicando, haciendo radio, publicando artículos, y le conozco desde hace tanto tiempo y su pasión no ha decrecido y sigue acumulando casos, y yo creo que es como un poco homenaje esta noche al investigador extremeño que no se ha desenamorado del misterio y que cuando ocurre algo, cuando le llega un rumor, cuando consigue un nuevo testigo, se vuelve a emocionar como un crío, ¿no? Y a mí mi buen amigo Gonzalo, esta misma noche, antes de salir aquí, me decía que tenía una nueva historia, una fotografía de un ser misterioso y que había logrado una cierta identidad, ¿no? Para él era muy importante. Y yo veía ese brillo, ¿no? Y dices, jolín, esta profesión de locura merece mucho la pena, ¿no? Cuando pasa el tiempo y sigues lanzándote a la carretera, como ha hecho Eloy, que viene de Navalmoral de la Mata y que se le marchará después a Navalmoral, y que me dijo, hermano, yo estoy ahí, haga lo que haga falta, tengo que estar con esta gente en Mérida y contar algunos de esos últimos casos, de esas historias que pasan en Extremadura y que oficialmente son imposibles y que sabemos que son verdad. Yo quiero un aplauso para mi buen amigo, querido Gonzalo Pérez Sarró, el investigador extremeño por autonomía. Bueno, ponte por aquí, Gonzalo, porque tú sabes a qué me refiero, aunque eso no lo podemos contar hoy, lo contaremos otro día, después de la publicidad, quién sabe. La investigación siempre continúa, pero cuando hablábamos con Clara veíamos una historia que es la de la niña que ha tenido un accidente. Y curiosamente hay una carretera, que era antigua calzada, que venía de un sitio y pasaba o llegaba hasta aquí. ¿Qué carretera era esa antiguamente? Bueno, era la vía romana que enlazaba Caesa Augusto con Emérita Augusto, Zaragoza con Mérida, y pasaba cerca de,
pegando a Valparaíso, el lugar de las apariciones, y un lugar que precisamente por tener una vía tan principal al lado, pues siempre ha sido motivo de asedio, de pillaje, y por eso Valparaíso fue un pueblo despoblado en muchas ocasiones. El nombre Valparaíso, sí, siempre abandonado, prácticamente un pueblo con mala suerte. No sé a qué nivel podríamos hablar de uno de esos pueblos que uno va viendo en su cronología y no han ocurrido muchas cosas buenas, ¿no? La carambola del destino no ha sido bueno con ellos, ¿no? Pero cuando conectamos con esa historia, cuando nos quedamos, y lo vivimos los dos, y fue sobrecogedor, es cuando nos cuentan que hay personas que han visto a esa niña, y me dice Gonzalo por teléfono: chico, es que es una niña vestida de comunión, es una niña que parece de otro tiempo, que parece que el traje es de otro tiempo. Pero ya no hablamos de testimonios ya vistos, nombres, apellidos. Un técnico, por ejemplo, de la central nuclear próxima a esa zona, central nuclear del Maraz, que la llega a ver por 3 ocasiones, que llega a perseguirla a campo otra vez, y que se da cuenta de que está ocurriendo algo muy, muy, muy insólito. ¿Cuál es la historia de esta niña? Lo que hemos podido saber, Gonzalo. Bueno, el origen o en lo que se puede basar la historia de esta chica tiene, digamos, 2 leyendas. Una a principios del siglo XX o finales del XIX, en la que cuentan, y además se habla de las familias que pueden ser cercanas a un pueblo también ya abandonado, Torbiscoso, que iban a celebrar, como todos los de la zona, a la población más importante, Peraleda de la Mata, la comunión de esta chica. Iban en carruajes, en cabalgaduras, y al regreso son atacados por unos perros salvajes, salen de estampida corriendo con los caballos y el carromato, y cuando llegan a un recodo del camino y se paran, ven que la niña no está. Cuando vuelven no la encontraron. Esa es una parte de la leyenda, y otra se remite a un suceso ya más cercano, en los años 50, en los que en la carretera nacional Quinta hubo un accidente de tráfico de un matrimonio con una niña que venía de hacer la comunión en Madrid, y fallece la niña en el accidente. Todo esto es en el kilómetro 174 de la Nacional Quinta, ahora autovía, y coincide justamente con el emplazamiento de Valparaíso. Cuando nosotros pudimos hablar, Carmen, allí con estas personas, o con este testigo, por ejemplo, yo pocas veces he visto una persona tan racional en el aspecto del tipo de trabajo que tiene, y que la ve en diferentes circunstancias. Ya es un caminillo que entra hacia unas propiedades y la ve puesta y erática, y dices, claro, ¿qué hace una niña vestida de niña de comunión a estas horas, o en la noche profunda, aquí aguardando? Parece una vieja fotografía, y entonces ocurre algo que hemos comentado e incluso revivimos allí con Gonzalo, que es ver a través de una tablet los trajes de comunión antiguos. ¿Por qué? Y yo lo he comentado recientemente además, y llegamos a una conclusión un poco siniestra. Y dijimos, es que hay muchos casos donde aparece una niña con traje talar, traje como de comunión. No tiene ningún sentido, a no ser que sepamos algo de tradiciones antiguas que ocurrían especialmente en Extremadura, ¿no? Sí, porque también supimos después que muchos trajes de enterramiento, sobre todo para ese tipo de niñas de esa edad más o menos, eran muy parecidos a los trajes de comunión. Por eso muchas veces no sabemos si el testigo lo que ve es a una niña vestida con ese atuendo o verdaderamente es una niña a la que se ha enterrado con esa mortaja. Lo que sí nos contaba el testigo, yo recuerdo perfectamente, es que él tuvo el valor de salir del coche e ir persiguiendo a esa pequeña, que además se adentraba como por otro camino y parecía... Nos lo decía, y es muy curioso que muchos testigos repiten lo mismo. No ven los pies, parece que se van deslizando a lo largo del camino hasta que en un momento dado desaparecen delante de ellos. Y esto era lo que ocurría en este caso. Pero cuando ya el mismo testigo lo ve en 3 ocasiones e incluso entabla una conversación con ella porque la pregunta si necesita algo, si le ha ocurrido algo, ya es que estamos ante una presencia que no es una visión, que es algo físico que se está, pues de cierta forma, apareciendo a este hombre por algo. Y ese hombre que ha pasado un tiempo y está convencido de lo que ocurrió, como otros muchos testigos. Por ejemplo, casos que llegan, que casi
a los investigadores locales, que por fortuna siguen existiendo, los cronistas locales les llegan como una información, se quedan ahí, pueden investigarlo, no hay necesidad de sacarlo inmediatamente, y por eso a veces se llega a datos mucho más concretos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me lo contó Gonzalo en Titulares, en Extremadura. Es un cementerio, y es una tapia de un cementerio, y me gustaría saber algo más, Gonzalo. Bueno, sí, el caso se remite a los años 70, principios de los 70, en el cementerio de Valdeúncar, una población muy cercana a Navalmoral de la Mata. Me contaba el testigo, hijo del testigo, Fermín, se llama el padre, y el hijo, Fermín Martín Cartas, es un fotógrafo de Valdeúncar, ya fallecido, y en esa fecha pues había salido a por leña con una mula. Era invierno, pero había luna llena. Y al regreso, ya eran sobre las 9:30, las 10, la familia ya estaba asustada porque tardaba mucho. Al pasar por la pared del cementerio, la pared trasera, vio cómo surgió de dentro del camposanto una figura, una sombra de unos 2 metros de estatura, más de 2 metros, decía. Se lo había contado multitud de veces a su hijo. Este ser no apareció ni trepando ni sobre la tapia, sino que la saltó. Una tapia que yo he estado allí y mide los 3 metros de altura. Este hombre decía a su hijo, dice, mi padre había sido legionario, y legionario de los de antes, de los años antes después de la guerra, antes de los 50, y no tenía miedo nunca. De hecho salía de noche muchas veces, pero aquel día se puso al otro lado de la mula, según vio venir a la figura esta de 2 metros con capa y con un sombrero, figura arquetípica ya de muchas apariciones. Se asustó el hombre y no entabló ninguna conversación ni un saludo, simplemente dejó que pasara a su lado en silencio y regresó a casa pálido y asustado, diciendo que lo que le había pasado no le iban a creer. La familia, por supuesto, le creyó y quedó en el círculo de la familia. O sea, no se había contado hasta hoy que lo estamos contando aquí. Como siempre ocurre, ¿no? En Extremadura yo creo que además nos hemos encontrado con mucha gente muy amable que no ha tenido temor a trasladarnos el caso, pero a veces esto queda en el círculo familiar y no sale de ese cascarón. Lo que ha contado mi buen amigo Gonzalo es el arquetipo, repetimos, ¿no? Y hablamos un poco de cosas que aparecen en la memoria colectiva de la humanidad, que podemos entender o no, pero que ahí están. Esa figura desgarbada un poco, alta, oscura, y que en este caso, qué descripción, ¿no? Aparece surgiendo de la tapia del Camposanto, que ya es como, o sea, tiene todo el colmo de elementos para alguien en ese contexto aterrorizarlo de por vida. Esas personas mantienen con total rotundidad lo que vieron. No es una ensoñación, es algo que estaba ahí. Cuando vamos a los casos, reconocemos que hay muchos que son idénticos. Es más, Gonzalo, creo que tenía 13 años, en el pueblo de Saucedilla. Él se hace mayor como niño que trabaja en una radio local cuando ve que en el pueblo de Saucedilla, cerca de la zona que estamos comentando, el Campo Arañuelo, la entrada a Extremadura desde la carretera de Madrid, todo el pueblo está en pánico porque una de estas figuras se ha aparecido de diferentes testigos, y hay un estado, yo creo que nunca olvidarás, ¿no, compañero?, de auténtica expectación y de miedo, y de gente que le da miedo porque dicen que hay una figura, como ocurrió en Vegas de Coria mucho antes. Vamos a hacer un pequeño receso en el siguiente sentido. Hay otras historias que, aunque sean un flash, yo quiero que también sepáis. En una noche como esta, que hablamos de misterio, que hablamos de casos, que ahora van a surgir más casos, porque van a llegar Israel Espino y Javier Pérez Campos, del lugar donde nos han contado esas conexiones sonoras esta noche, y traen más casos. Me cuenta Israel que en el hospital de Badajoz está pasando algo ahora mismo, que tiene mucho que ver con lo que has contado, o lo ha contado Clara. Pero hay un compañero en este equipo que se ha incorporado hace unos años a Milenio 3, que yo creo que es uno de los grandes valores en la juventud milenaria. Otro es Fermín Agustí, que está ahí con nosotros. Tiene cara de muy preocupado, es el hombre siempre en la sombra. Hablamos de sombras que dan miedo. A mí la sombra que más miedo me da es Fermín Agustí. Cuando yo estoy haciendo el programa, oiga, y veo que él aparece, zascandilea, como un duende, me pone cosas, me quita el agua, me da un papel, despedir 29... Él es el auténtico duende de Milenio 3, en el buen sentido, porque sin duda Fermín Agustí no es un duende malo, es un duende bondadoso. Ven aquí, Fermín, ven aquí. Un aplauso para una de las almas de Milenio 3.
Porque él es muy vergonzoso, ¿eh? Él es muy vergonzoso, pero claro, un programa, amigos, lo hace mucha gente, Aquí el presentador sí hace sus cosas, o el director, pero hace falta mucha gente, una gran estructura que está hoy para que soñemos, ¿no? La parte del Duende de Fermín, que sería otra historia, tiene para un programa. Es cierto, o dos, es cierto que es bonito aprender, ¿no? Y aprender con esta gente que se va incorporando. Y yo le tengo mucho aprecio, él lo sabe. Es una mente brillante, como la de nuestro compañero Guillermo León. Él es capaz de encender las redes, de manejar el mundo digital. Y luego lo hemos ido incorporando y yo le voy lanzando ahí pullas y le digo, venga, súbete un poco a la nave, pero de la tele también. Joder, ¿qué tal? Eres tímido, él no lo va a pasar bien aquí. Pero él cada semana nos trae, por ejemplo, todo eso que es novedad en el mundo digital, todo lo que es nuevo, desde cosas en 3D de la NASA hasta viajes a las estrellas que están allá arriba, hasta ruinas que se pueden ver con una cámara por dentro, hasta cámaras instaladas en el lago Ness. Es el hombre de la tecnología, pero es mucho más. Y yo le he dicho, oye Diego, ¿podrías contarnos hoy, aunque sea para que todo el público que está aquí se lleve esa idea, y los que están escuchando, de un extremeño muy especial, que en una noche de misterio tiene que ser reivindicado? Hay extremeños muy especiales que hicieron su historia y que hoy son un poco más solapados y que quiero que conozcáis. Yo también quiero ese aplauso, ¿no?, para otra pata importante de la nave del misterio. Es un joven que se llama Diego Marañón. Bueno, don Diego. Bueno, don Iker. Pues hay mucha gente aquí que no conocerá a Rosso de Luna. Pues seguramente que hay mucha gente que no lo conoce. A mí me habéis sacado del búnker hoy por primera vez. No sé si vais a conseguir que vuelva a entrar. Un día volvemos del búnker, sí. Es un sitio que él conecta con la tele desde el búnker. Extrañas inscripciones, extraños libros. Pasan fenómenos raros, porque pasan. Pero es otra historia. Eso está en Santander. Ahora estamos muy lejos. Y hablando de Santander, yo creo que en Milenio 3 tenemos predilección por este tipo de gente que hace grandes cosas, como Marcelino Sáenz de Sautuola, del que hemos hablado muchas veces aquí, pero que luego no son reconocidos como se merecerían, ¿no? Hablamos del descubridor de las cuevas de Altamira, que murió de pena y lo hemos contado muchas veces. Eso es. Y es el gran descubridor del arte rupestre. ¿En Extremadura me quieres decir que hay algo parecido? En algún sentido sí, porque ha habido un extremeño, desde luego, que ha hecho cosas enormes por estos temas que a nosotros nos gustan y que quizá no tiene el reconocimiento que se merecería, o a lo mejor la gente no le conoce tanto como debería. Fíjate, él tiene aquí incluso una calle en Mérida. ¿En Mérida tiene una calle? Sí, seguramente que mucha gente aquí en Mérida conoce la calle Rosso de Luna, probablemente. Bueno, pues estamos hablando de un hombre, Iker, Rosso de Luna, que ya desde pequeño fue muy especial, porque él de pequeño siempre, por ejemplo, le decía a sus padres que le dejaran salir al balcón. Quería salir al balcón porque él tenía fijación por la estrella de Sirio. Él quería saberlo todo sobre esa estrella. Hablamos de una estrella muy especial también, ¿no? Sí. Se ha hablado de muchos mitos, de muchas culturas antiguas que conectaban con ese mundo y que creían que de ese mundo venía gente. Claro. Igual de especial que es la estrella era el niño, porque el niño tenía dotes de precognición, era un niño sensitivo. Y fíjate, a los 17 años él enferma de meningitis. Y tú dices, ¿y cómo se cura de meningitis? Estamos hablando del siglo pasado. Bueno, pues él tiene un sueño. Él sueña con un extraño ser y se ve a sí mismo dándole una limosna a ese extraño ser. Y después de haber hecho esa especie de obra benéfica, de haber hecho ese algo social, digamos, a ayudar a ese extraño ser que él no conoce, él milagrosamente se recupera de su enfermedad. Una enfermedad que es delicada, imagínense en qué años estamos hablando. Efectivamente. Y él tiene un sueño con alguien que viene a visitarle. Sí. Claro, Rosso de Luna, por tanto, era un niño que creía en sus propios sueños. Ya era un tipo diferente en ese aspecto. Era un tipo diferente y él, aparte de estudiar, él estudió su carrera, pero también tenía un fuerte componente autodidacta. Y con 30 años se va a Madrid, abandona Extremadura y se va a Madrid. Y fíjate, en Madrid se codea con gente de la talla de Miguel de Unamuno, de Valle Inclán. Estamos hablando de ese contexto, ¿no? De gente de peso. Pero ¿por qué no se ha reconocido tanto a Mario Rosso de Luna como a toda esta gente, como Unamuno y Valle Inclán, si él compartió tertulias, si él compartió espacios y conocimientos con ellos? Pues probablemente porque Mario Rosso de Luna tenía ese pasado, ¿no? Ese pasado de persona curiosa, de persona que hacía experimentos en su casa, experimentos que le valieron el sobrenombre aquí de el mago rojo de Logrosán. Logrosán es el sitio donde él había nacido.
Bueno, pues el mago rojo de Logrosán. Pues probablemente, como te decía, y como pasa con alguna gente que se lo merece muchísimo y que no lo consigue, quizá también porque España tampoco estaba preparada para aceptar que una persona que tenía una formación científica a la vez se interesase por estas otras materias, ¿no? O sea, que tenía esa dualidad que hoy es rara y que tenemos al doctor Gaona o otra gente que es ultracientífico y al mismo tiempo estaba en que investigar en lo sobrenatural. ¿Le pasaba un poco así? Sí, exactamente igual. Fíjate, él funda incluso una revista, Hesperia, donde aúna todos los conocimientos que en ese momento hay en España de teosofía. Él es el traductor de las obras de Madame Blavatsky, que es una figura clave en ese sentido. Y probablemente le pasa eso que te estoy contando, que en España no se tolera que un erudito, porque era un erudito, él tenía conocimientos, él es arqueólogo, matemático, es astrónomo. Un sabio no reconocido. Efectivamente. Fíjate hasta dónde llega el tema, que él es descubridor de un cometa. Hay un cometa que lleva el nombre de Mario Rosso de Luna. Y probablemente no le afectó. ¿Sabes por qué no es? A lo mejor es comparable hasta cierto punto con Sandes Autuola, pero por otro no, porque no le llegó a afectar tanto. Él se sentía a gusto con lo que él había aprendido y el no reconocimiento no le llegó a afectar tanto. Y él, de hecho, en su lecho de muerte, y que ya cuando estaba en los últimos momentos de su vida, dando los últimos estertores, sí que acertó a pronunciar unas últimas palabras que han quedado como una especie de legado, ¿no? Como de testimonio vital de Rosso de Luna. Él dijo exactamente: ningún hombre es indispensable, no me lloréis, de una sola manera honraréis mi memoria, continuad mi obra, superadla. Pues ¿qué os parece si en este lugar concreto, en estas piedras mágicas, en esta invocación colectiva con tantas cosas que os estamos trasladando, Diego nos ha lanzado 2 apuntes maravillosos: un mago, un genio, un fundador de un movimiento filosófico profundísimo, creyente en las ultravidas, demasiado mago para ser científico al mismo tiempo para muchos, un hereje de nuestro tiempo. Y nosotros sabéis que en nuestros programas siempre nos gusta mucho reivindicar a inventores, creadores españoles que, hicieron patria de esa forma, ¿no? Adelantándose en su tiempo, siendo quizá a veces demasiado vanguardistas, reconocidos a veces después de la muerte. Aquí tenéis a uno, en Extremadura y en esta provincia. ¿Qué os parece si a las 3:37, con este cielo encapotado sobre nosotros, le mandamos un aplauso, que igual lo oye, a la memoria de ese mago jamás reconocido, y que a partir de esta noche, por los que estáis aquí y por los que están oyendo el programa, será mucho más buscado, porque estoy seguro que desde el instante en que Diego Marañón ha hablado así, con este cariño, de ese mago que tiene mucho que descifrar, muchísima gente irá directamente a Google, empezará a buscar, y yo sé que Rosso de Luna nos lo agradecerá. ¿Por qué? Porque, como decían los romanos, había una muerte peor que la muerte física, que es la muerte del olvido. Y hay genios, extremeños en este caso, que deberían ser reivindicados en los libros. Como de momento no hay muchos libros sobre él, buscad e investigad, y si os parece, estas almas que están aquí, que también son un poco herejes, brindémosle un aplauso donde esté al maestro Rosso de Luna. Que estoy seguro que es el aplauso más grande que le han dado a Rosso de Luna. Probablemente. Y él dirá: oye, tanto tiempo después, ¿qué estarán haciendo esta gente reivindicando todo esto? Maravilloso, muy, muy bonito. Y ahora, de verdad, porque sería muy, muy proceloso contar en qué se metió, él hizo libros muy enigmáticos, libros que luego han sido examinados como si fueran un código da Vinci, entre comillas, buscando claves. Fíjate, Iker, que incluso no tan alejados de cosas que hemos comentado hace nada en el programa. ¿Tú te acuerdas que hace 2 o 3 semanas Santi nos hablaba de la teoría Gaia, de James Lovelock? La Tierra como algo vivo, pensante. Bueno, pues Rosso de Luna defendía un poco esta teoría. Él lo llamaba de otra manera. Él defendía la astrobiología, pero era prácticamente lo mismo. Era esa misma esencia, ¿no? Que la Tierra estaba viva, que era un todo que nos influía, o sea, nosotros influíamos. Este extremeño se adelantó a lo que hoy está súper de moda, James Lovelock, toda esta gente, y claro, como era español no le hicimos caso a nadie. Hace un siglo. Siempre tenemos que aprender, ¿no?, de lo injustos que somos con alguna gente, porque, amigos, tocó el tabú de interesarse por lo misterioso, y eso entonces era un pago importante. Lo sigue siendo, pero bueno, ¿qué dicen nuestros amigos? Pues mira, hija del caldero mágico nos dice que qué emocionantes son estas historias de aparecidos, sobre todo en carretera.
que ella pasó de noche por un lugar donde también Javier Pérez Campos sabe mucho de él, por los alfaques, y siempre esperas algo. Ahora, en el momento que te aparezca... Pues mejor no esperar estas cosas, porque tampoco yo creo yo que sea muy bonito ver un aparecido directamente, o sea, no... Nos escribe también un numismático, dice que le estaba resultando muy entretenido lo que decía Santiago Camacho sobre la inflación de los denarios. Nuestro caso es mucho peor, pero está normalizada. No es que tengamos monedas con menos cantidad de plata, sino que nuestras monedas y billetes no valen nada. Y el dinero en circulación es menor al oro que representa y que en realidad no existe. Vamos por el camino del Imperio Romano. Nos controlan desde la sombra. Saludos, Drácula. Saludos, Drácula. Tenía que aparecer. Pero desde luego esto que cuenta da más miedo, ¿eh? Esto que cuenta da más miedo. También nos escribe Insaf Nieto, dice: buenas noches para los escuchantes de Milenio 3. Queremos que nos dediquen un saludo a los apicultores jurdanos. ¡Hombre! Somos los duendes de la noche y conocemos todas las pistas de las Urdes. Vivan las Urdes y Extremadura. Saludos. Bueno, en las Urdes yo he entrevistado a muchos apicultores de esa tierra mágica, y a un apicultor le escuché una expresión que tú conoces bien, Gonzalo, que a mí me maravilló. ¿Y cómo se llamaba esa luz? Dice, bueno, aquí en Camino Morisco siempre hemos llamado esta luz, cuando no había luz y que era como una colmena, ellos lo asemejaban a lo cotidiano, banastro volador. A mí me parecía tan bonito eso, ¿verdad? Es una forma tan hermosa de definir el misterio. Vamos a hacer una cosa. ¿Has mencionado a quién? ¿A Drácula? No, a Drácula no, a otro parecido, a Pérez Campos. Ah, bueno, casi. Casi, se levantó de la tumba también. Javier Pérez Campos es otro de los jóvenes fichajes milenarios, lleva ya unos cuantos años con nosotros. La gente dice, ¿por qué a este chico le metéis en faena? Le estamos dejando respirar últimamente, pero siempre si hay un sitio un poco chungo, va él. Pero él lo pide. Yo no quiero aquí quedar mal, que ya ha sido antes el gobernador, él lo pide. Le acompaña ahora Clara, a veces. Han tenido un susto grande últimamente y lo veremos, este domingo no lo vemos, ¿no? Claro, lo vemos el siguiente, donde veremos también este espectáculo. En un colegio abandonado en Madrid se han llevado un buen susto, Clara y Javi, pero bueno, ¿eh? Bueno, si me quieres contar algo, dijiste, es lo peor que he grabado en mi vida. Sí, sin duda alguna es lo peor por contenido y por duración que he grabado jamás. Bueno, pues ya lo contaremos. Estamos analizándolo y es verdad que es sobrecogedor. Javier Pérez Campos es un entusiasta a tope. Yo le llamo a Lardo Prats, que era un viejo periodista que hacía crónicas antiguas del misterio también, y de temas tan tremendos como los endemoniados de la Balma. Y también me gusta mucho presentarle aquí esta noche tan especial. Él se ha emocionado mucho con nosotros allá arriba escuchando las músicas. Yo creo que es una persona que merece muchísimo la pena. Es un poco también hermano cósmico en el sentido de que vive estos temas con pasión. No es por hacerlo, de verdad, no es por tener éxito o tener un programa, es vivirlo y disfrutar, ¿no?, de contar todas estas cosas en las que uno cree realmente. Y viene además en buena compañía, ¿no? Estaban Israel Espino y él en esas conexiones. Yo les he pedido que vengan rápidamente porque hay casos de última hora de esta tierra que tenéis que conocer. Así que para Israel y para el gran Javier Pérez Campos, pues quizá el último aplauso de la noche. Bueno, vienen con buena color, ¿no?, de los columbarios. Israel, ¿qué pasa en el hospital de Badajoz, amiga? Me voy hundiendo, me hundo. Sí, esas la chunga. Sí, son cosas de Fermín. Espera, que te la cambio. No, tranquilos, no hay problema. Poltergeist, duende ruidoso, aquí. Ya está. Está cayendo en el foso. Fermín Augustus. Y claro, hace esas cosillas, ¿no? Dice, bueno, yo... Oye, ni he hecho aposta, mujeres y hombres. Sí, parece que estamos peleados, sí. de verdad. Voy a dejar mi sello, ¿no? Ahora hablando en serio, Israel, algunas de las últimas noticias, pero Gonzalo ha contado un caso y hemos contado la historia de un aparecido sombrío y el hombre no se atreve ni a hablarle. En el caso de la niña de comunión en Valparaíso, el testigo llegó a perseguirla, que es una imagen también muy potente. Es cuando se da cuenta, le entra el miedo. ¿Pero llega a responder esa niña o no? No lo recuerdo muy bien. No, la niña en todas las ocasiones estaba como jugando en una de las orillas del camino, y en esa ocasión sí se quedó quieta. Digamos que había una interacción entre los dos porque le vio a él, o sea, vio pasar el coche, se detuvo el coche a la altura de ella y estaban pues a medio metro los dos rostros, ¿no? Y le dijo,
niña, ¿qué te pasa? La reacción de la niña fue salir corriendo. ¿Dónde están tus padres? Ella no llega a pronunciar. Y él siguió gritándole, por favor, para, que no te voy a hacer nada. ¿Dónde están tus padres? Y al llegar a un punto donde desaparece, otra cosa muy característica en estos casos es que no desapareció de una forma evanescente, que desapareciera ante sus ojos, sino que como cuando apagas un televisor de los antiguos, la pantalla se redujo a un punto, digamos, la visión, y el punto ese, un punto blanco, desapareció. Ahí, en ese mismo tramo donde más o menos él decía que había desaparecido, hicimos unas pruebas psicofónicas que además dieron resultado y emitimos en Milenio 3. ¿Es verdad? Y aparte del no que contestó a mi esposa, Marisa Larza, a mí lo que más me impresionó es que siempre antes de hacer la primera pregunta pues dejo un espacio libre, digamos limpio, para ver qué ocurre, y luego pregunto. No sé por qué. Fue un momento muy extraño en el que mi mujer me miraba como diciendo, ¿qué te está pasando? Porque no era capaz de preguntar. Y justo ahí, en ese espacio en el que yo no hablé, se oyó luego en la psicofonía, no pregunté. Estuvimos en el mismo sitio con Marisa, la esposa de Gonzalo y grandísima amiga, en el mismo sitio donde la escena, hace poco el director de las Cuevas de Cantabria me decía, mira tío, volvía de las cuevas, cogía el coche y estaba oyéndoos contar la historia de la niña de comunión, que cuando el hombre de la central nuclear se va corriendo, él la persigue porque es una niña física, y entonces cuando se da cuenta el revolotear del traje y que no pisa el suelo, y es cuando él entra el miedo y está lejos del coche, y dijo, me decía Roberto Antañón, o sea, no dormí. Estuvimos en ese lugar de nuevo con ellos y grabamos, y también hubo buenos resultados. Sí, estuvimos allí, yo recuerdo por la noche, además ya el testigo se había ido, decidimos quedarnos solos, y es verdad que se grabaron voces, y voces extrañas, incluso, si no recuerdo mal, alguna decía mamá, voces que de repente vuelven a surgir de la nada, suelen ser de niños, como en los últimos casos que comentabas antes en el del colegio, que se han grabado voces de niños, y en este caso había una voz muy clara, sobre todo, que nos decía mamá, mamá. Con lo cual te resultaba todavía pues más espeluznante. En el hospital de Badajoz, Israel, caso de última hora, tan de última hora que hoy has hablado con los testigos. Y hablamos de hablar, porque intentaron trazar, incluso fue tan gráfico el suceso que alguien intentó, si no me equivoco, lo que me has contado, hablar. Y está pasando ahora. No, llegaron a hablar. La aparición llegó a hablar, que es lo curioso. Bueno, todo esto empieza pues como muchas otras historias por casualidad. A mí me llama la editora del hoy.es y me comenta, oye Israel, ¿tú has oído hablar del fantasma del hospital de Badajoz? Digo, pues, sinceramente no lo había escuchado. Dice, me comentó, esto fue hace un año, y me comentó, pues ha vuelto a aparecerse a 2 cirujanos. No quieren hablar, pero si consigues que hablen, tienes un buen reportaje. Bueno, y allí que me fui a Badajoz, conseguí hablar con ellos. Son un matrimonio, son un matrimonio de cirujanos. Ellos me enseñaron además el pasillo donde se apareció en noviembre, a las 8 menos 10 de la mañana. Entraban a trabajar los dos juntos y, bueno, están acostumbrados, es un pasillo en el que no hay habitaciones, hay despachos. Y estaban las luces de posición, digamos, puestas, luces apagadas, pero estas luces de emergencia con las que se ve bastante. Ellos entran en el pasillo, abren la puerta y encuentran delante de ellos, andando, a una mujer vestida de negro hasta los pies, con el pelo recogido como con una toca, que no se vuelve en ningún momento. Ellos inmediatamente por ese recogido precisamente se dan cuenta que no es ninguna de las enfermeras, que no es nadie del personal, y entonces piensan que es la acompañante de algún enfermo que se ha despistado, que no se ha perdido. Le hablan, perdone señora, se ha perdido, necesita algo. La señora no se vuelve y en ese momento ella gira, se mete en un hueco en el que solamente hay un ascensor, el hueco del ascensor, y unos despachos cerrados con llave. Ellos van detrás de la señora, convencidos de que se ha equivocado, y no hay nadie. De hecho, ellos llaman inmediatamente al guardia de seguridad para que abra las puertas por si se ha metido en uno de los despachos. No hay nadie, absolutamente en ningún sitio. El ascensor no ha ido ni para arriba ni para abajo, no están tampoco. Y ese mismo día, claro, lo comentan durante una operación.
lo comentan a las enfermeras. Da la casualidad de que una de las enfermeras se queda blanca y le dice: ¿habéis visto a la monja del hospital? Mi hermano se la encontró hace 15 años. Consigo hablar con este señor que la vio hace 15 años, era jefe de mantenimiento, y esta vez se la encontró de noche junto al... además, curiosamente, la gente que la ha visto de dos en dos, no son testigos aislados. Y se la encontró en los sótanos del hospital, el hospital con el Perpetuo Socorro, con el materno infantil, estaban de obras, él iba haciendo la guardia con el guardia de seguridad, y en ese momento ven a una señora que sale de una de las puertas. Y lo que más les extraña, porque piensan que es totalmente real, es que en pleno agosto en Badajoz iba con un traje largo hasta los pies y tapada. Le dan el alto pensando que se ha colado, y la señora igualmente se mete en una esquina. Ahí estaba el hueco totalmente del ascensor que estaban poniendo nuevo. Piensan que la señora se ha matado. En el hueco van corriendo y allí no hay nadie. Y a raíz de ahí se localiza este último testigo, que realmente fue el primero, que fue una enfermera que todavía tiembla, no quiere hablar porque tiembla cada vez que se acuerda. Acaba de dar a luz a su hija, que ya tiene unos 30 años, y un poco antes de las 12 tenía la luz encendida del cuarto de baño, la puerta entreabierta, y entra una monja y le pregunta si necesita algún analgésico. Ella le dice que no. La monja se marcha y a los 10 minutos, a las 12 en punto, la hora que tenían que venir las enfermeras, entra una enfermera y le pregunta si necesita algo. Ella le dice que no, que ya le ha dicho a su compañera que no necesitaba nada. Le dice que compañera, le dice que su compañera es la monja. Dice: aquí no trabaja ninguna monja. Como no se quedaría que esta señora tiembla de verdad cada vez que alguien le menciona, no quiere oír siquiera hablar del caso. Ella sabe lo que vio, ella sabe lo que oyó, ella sabe que estuvo hablando con alguien que realmente no existía. Aquí tenemos la fortuna, y lo habéis comprobado in situ, de tener a dos grandes cronistas, y Israel Espino con sus trabajos, con el blog, que no sé si he dicho bien el nombre antes, Israel. Extremadura Secreta, súper recomendable, con un éxito increíble. Y yo lo decía antes, ¿no? Yo hice en mi día un libro sobre las Urdes, pero la única persona, o de las poquísimas, que ha ido recopilando mucha más información y creciendo y sacando nuevos testigos de esos casos, es Israel, y creo que es una labor increíble. Pero ¿cómo lo ha contado ahora esto? Pues no hay que añadir prácticamente nada más. Bueno, sí habría que añadir algo, ya que estamos en la recta súper final. Y es que, Javi, en Mérida, no tan lejos, estamos hablando de cosas que pueden parecer... No, es que uno de los últimos casos es en Mérida, y de lo que estamos hablando, ¿no? Y en una carretera que quizá tengan que transitar muchos de los que han venido esta noche, porque este caso ocurre en... Lo dice riendo, si él es así. Tú dando ánimos, ¿no, Javi? Sí, bueno, para que vayan animados esta noche, los que regreséis a Madrid. Ocurrió en agosto del año 2009. Yo hablaba con Charo, la testigo, precisamente unos minutos antes de iniciar la marcha de venir aquí a Mérida el viernes, y ella me contaba, todavía muy impresionada, el caso. Ella venía junto a una amiga de Zahara de los Atunes, era a finales de agosto de ese año, regresaban de vacaciones a Madrid, pararon aquí en Mérida a cenar y emprendieron la marcha a los pocos minutos. Ella dice que cuando llevaban aproximadamente una media hora de viaje, más o menos, su compañera estaba dormida y los faros del coche iluminan en la autovía de Extremadura un bulto que empieza a moverse, pues con algo que parece ir flotando, ¿no? Cuando el coche se acerca, descubre que es la figura de un monje al que no le ve los pies, pero sí que llega a verle la cara. Ella habla de un traje antiguo. Me decía que se parecía a los trajes de la película El nombre de la rosa, una imagen muy gráfica, y la cara era una cara ruda de un hombre anciano con una barba blanca muy larga y que parece impasible, parece que no está pendiente de ese coche que avanza a rápida velocidad hacia él, y él va avanzando hacia la carretera, ella con miedo de poder atropellar a ese anciano, ¿no?, a ese monje. Continúa la marcha rápidamente y cuando mira por el retrovisor del coche, el monje no está. Pero lo más tremendo es que pasados 2 minutos observa que en la carretera hay también unos bultos desperdigados. Aminora la marcha, reduce, y son restos de un coche, restos de un accidente que ha habido en ese lugar. Cuando mira a la derecha, ve que hay un coche estacionado,
como si estuviera en batería, y ella inmediatamente relaciona los dos sucesos, el monje a las 2 de la madrugada aproximadamente y ese accidente, ¿no? Lo que hace es llamar a la Guardia Civil. Ella me asegura que tiene tanto miedo por la figura que acaba de ver que es incapaz de parar, tiene que llamar a la Guardia Civil, pero lo que sí que hizo tiempo después, cuando llega a casa, es plantearse si quizá esa aparición, ese monje que desapareció en mitad de la carretera, igual que apareció casi de la nada, pues la había avisado de que si no hubiera minorado la marcha, posiblemente ella también había sufrido un accidente. Pues Noel Calero va poniendo esa música que hace que nos despidamos. Hay una música muy especial. Quiero que salgan aquí Fermín y Santi también, por favor. En realidad el equipo es mucho más amplio. Hay una gran cantidad de gente que ha estado esta noche con nosotros. Esta música que hoy suena en un lugar tan especial, es muy bonito que suene. Es algo que hemos adaptado como himno. Hace un tiempo, yo cuando la escuché, que la escuché con mi hija en brazos, sentí algo muy, muy especial, muy difícil, muy inefable, no hay palabras, ¿no? Y sentí que expresaba la ilusión de esa búsqueda, de ese resplandor permanente del asombro, de ese querer ser niños. Y es como el dibujo que ha hecho Carmen con ayuda de mi hija Alma, que expresa un poco lo que somos, ¿no? La nave como dibujada por un niño. No queremos ser muy mayores. No nos gustan mucho los adultos. Si ser adulto es estar permanentemente preocupado por cosas que luego tampoco son tan importantes. ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está la sana locura? ¿Dónde está ver todo con ojos nuevos, ¿no? Es un proceso y es una lucha y no es fácil, pero lo intentamos y tenemos vuestro apoyo. 12 años en la radio que se cumplen esta noche y no otra. 9 años en la televisión